Sean todos muy bienvenidos. Veo desde varias partes de Chile, así que muy bienvenidos de todas las regiones y también desde Santiago. Les doy la bienvenida a esta charla y muy contenta de la convocatoria porque este es un tema que no siempre causa tanto, que concita tanta atención, así que muy agradecida. Voy a comenzar esta presentación haciendo un contexto primero y luego nos vamos a adentrar en qué es lo que llamamos una estrategia social en la empresa y desde allí vamos a mirar cómo lograrla y por tanto voy a dejar eso hacia el final para sus preguntas o comentarios. Voy a compartir con ustedes esta presentación. Como bien Paulina lo dijo, estamos en el marco de cómo crear esta estrategia social en el diplomado que hacemos en conjunto con el Centro de Patrimonio y la Escuela de Ingeniería sobre relacionamiento comunitario corporativo con sostenibilidad patrimonial. Bueno, ¿cuál es el contexto en que nosotros nos posicionamos pensando en una estrategia social? Las preocupaciones del nuevo siglo. Y básicamente nos vamos a enfocar en tres preocupaciones. La primera es la generación de valor económico, medioambiental, ético y social distribuido justa y equitativamente entre todos. Esta segunda parte de la frase va a ser muy importante a lo largo de nuestra presentación. La justicia y la equidad. Todas las demandas planetarias respecto de mayor atención. Y vemos desde el inicio de la globalización en los años 90, la globalización real, materializada ya no tan solo en los mercados, sino que en las personas y en el devenir de las personas. Y la crisis que enfrentamos actualmente de sostenimiento de las formas tradicionales que hemos tenido de asumir los retos. Y por tanto, cómo esas formas tradicionales que hemos tenido no obtenemos las mismas respuestas que obteníamos. ¿Qué es lo que podemos visualizar desde allí? Podemos visualizar lo que Beck llamaba la sociedad del riesgo, que ya hoy día se transforma en esta realidad, ya no como un contexto teórico, sino como una realidad en donde la sociedad mundial tiene mayor conciencia de la incertidumbre y se constituye en esta sociedad de riesgo. Y aquí vamos a hacer una distinción entre riesgo y peligro. Peligro es el eventual daño futuro que es involuntario e inevitable, pero el riesgo es el daño futuro que se deriva de una decisión actual. ¿Y qué pasa con ello? Las sociedades más antiguas se vivían en peligro, es decir, tenían esta noción de que el daño futuro era involuntario e inevitable, mientras que nuestras sociedades vivimos en el riesgo, en donde depende de estas decisiones, y lo estamos viendo que el riesgo de uno es el peligro de otro, y los estamos experimentando actualmente. Por lo tanto, la experiencia práctica nos enseña que mientras más se sabe, más se constituye respecto del riesgo. En esta sociedad moderna, que también fue llamada sociedad organizacional, ¿por qué? Porque se espera que las organizaciones sean las que puedan dar respuesta a cómo solucionar esto que enfrentamos. En ese sentido se exige responsabilidad por los riesgos que involucran el peligro de los otros. Y se le exige esa responsabilidad a las organizaciones. ¿Por qué? Porque pareciera que este contexto como de crisis estuviese siempre presente. Y cuando hablamos de crisis, ¿qué estamos pensando? Estas crisis que nos demandan urgencia, que exige actuar con rapidez, que parecieran ser particulares y únicas, que son globales, que empiezan a suceder en una parte del sistema, pero que rápidamente se vuelven vulnerables en otras partes del sistema,
son inciertas, el grado de incertidumbre es muy alto, existe un sentido de urgencia, de sorpresa, desestabilizan los sistemas y son muy cuestionadoras porque pese a veces, muchas veces al carácter puntual que tienen, ponen en tela de juicio la identidad y la trayectoria de lo que la organización está haciendo. Vamos a distinguir distintos tipos de crisis. Vamos a tener crisis que están enfocadas en las negligencias o en la calidad, y que lo vemos habitualmente, y que tiene que ver con el cuestionamiento público por el incumplimiento de los estándares esperados de la calidad de los productos, de los servicios o de la atención entregada a los clientes o a los usuarios. Vamos a tener crisis por accidente, ¿cierto? Y van a tener que ver con el cuestionamiento público por la falta de inversión en seguridad interna o externa, lo que aumenta el factor de riesgo de las instalaciones, de las empresas, que lo vemos usualmente, por ejemplo, en la banca. Vamos a tener crisis que están relacionadas a los siniestros o al terrorismo, ¿cierto? Y por lo tanto va a haber un cuestionamiento público a la poca preparación para prever y enfrentar las situaciones de emergencia, por regulación, que tiene que ver con el cuestionamiento público que afecta a un sector y a sus empresas a partir de sus acciones, por leyes, por consecuencias de regulaciones legales, etc. Por relaciones laborales, el cuestionamiento a políticas, prácticas laborales que una empresa mantiene con sus trabajadores, debilitando la relación o la percepción sobre la responsabilidad de esas organizaciones, por desempeño, por el cuestionamiento público a los productos o a la gestión derivado del cumplimiento de las metas de la organización, por asuntos medioambientales, cuestionamiento por situaciones de daño a la naturaleza, de la gestión de la empresa, que ponen en peligro la vida humana, animal o vegetal. Por vecindad, cuestionamiento público de iniciativas que exigen a una comunidad territorial asumir externalidades sociales liberadas por otros grupos, por la propia empresa. Por derechos civiles, cuestionamiento público por la discriminación o el menoscabo de los derechos que sufren grupos específicos de la sociedad. De honorabilidad, cuestionamientos públicos a la legalidad o a la legitimidad de prácticas institucionales en los cuales se ha depositado confianza. Y crisis económica, cuestionamientos por el mal manejo de la crisis global, se imputan intenciones, despidos masivos, bajos sueldos, lo que vemos también en nuestros tiempos. Y por lo tanto, todos estos tipos de crisis que en alguna medida estamos viviendo, nos señalan que ya existieron varias señales que nos llevaban a este lugar. Esas señales yo las he ido como agrupando, mirando distintos autores a lo largo del 2000 en adelante. Al primero que voy a citar es a James Austin. Austin se dedicó mucha parte de su investigación y de su intervención a la colaboración entre organizaciones, entre empresas y organizaciones sin fines de lucro. Y él en el año 2000, en el libro que se llama El desafío a la colaboración, señala que el siglo XXI será como el siglo de las alianzas. ¿Y por qué? Austin manifestaba que la sociedad sufría esta merma de confianza y tenía como protagonistas a las empresas, al Estado, y las organizaciones además tenían las organizaciones no lucrativas tenían un rol cada vez menos competente en torno a que recibían menos fondos. Y todo a su vez hacía que los problemas sociales eran más complejos. Por lo tanto, ambas en esta triada entre el Estado, las organizaciones lucrativas y las no lucrativas, en algún momento iban a necesitar hacer estas alianzas estratégicas porque era la forma de enfrentar la complejidad social. Por su parte, Piketty, ya en el 2014, en el libro El Capital en el siglo XXI, introduce esta noción que el capitalismo produce desigualdad estructural. Y como está en esta postura,
su mensaje central es que es necesario redistribuir mejor porque la desigualdad es un obstáculo para el desarrollo. Y por lo tanto, él insiste en esto, bueno, y posteriormente su segundo libro habla un poco de cómo abordar esto. En el año 2015, en un seminario que en donde estuvo Francis Fukuyama aquí en Chile, me acuerdo que el centro de lo que manifestaba era su compromiso con el bienestar colectivo. Y una de las cosas que más le preocupaba en ese minuto a Francis Fukuyama en esta charla que dio sobre Chile era la crisis de confianza y cohesión social. Y por lo tanto él se detenía en mirar cómo las clases medias emergentes que lideraban varias demandas sociales en el mundo, esto iba a ser como un efecto contagioso, que era algo de lo que veíamos en las características de las crisis, y por lo tanto el efecto de la primavera árabe o de los indignados en España iba a ser un efecto colectivo y que se iba a distribuir por el mundo. Por su parte, Juno, Premio Nobel de la Paz, escribió en este libro Un mundo sin pobreza, cómo la globalización podría ser una gran herramienta para que el mundo en su conjunto avanzara, o también podría ser, sin supervisión y directrices adecuadas, podría ser tan destructiva para nuestro mundo. Y por lo tanto, él insiste sobre la idea de la cooperación y el nacimiento de las empresas sociales, ya muy al inicio del 2000. Y en el libro de Jeffrey Sachs, también premio Nobel, en su libro Fin de la Pobreza, dice que el mundo tiene dos tareas prioritarias. Enfrentar el problema de la supervivencia para la sexta parte de la humanidad y la posibilidad de todos los países para lograr el ansiado desarrollo. Y él dice que la forma de que este desarrollo se pueda lograr es a través de lo que llamamos colectivismo. ¿Y qué es lo que pasa con la noción de lo colectivo? La noción de lo colectivo nos deja esta lección que Castell dice: el siglo XX se caracterizó por el descolectivismo, por la exacerbación de la noción del individualismo. Y por lo tanto, este nuevo siglo nos enfrenta en un contexto donde la única mirada que puede tener algún tipo de éxito tiene que ver con lo cooperativo. ¿Y por qué? Porque necesitamos que esta noción sobre lo estratégico es en el alto desempeño en el largo plazo, en la capacidad de permanecer, creando beneficios y compartiendo costos, equilibrada y justamente para todos los que están involucrados. Y otra vez aparece esta noción de lo justo, de lo equitativo. Y la noción de lo justo y de lo equitativo va a ir acompañada de la noción de lo sustentable. ¿Y qué vamos a entender por esta noción de lo sustentable? Es que se va a exigir que el mundo privado lucre con conciencia social. Y ese lucro con conciencia social va a estar evidenciado por prevenir implicancias que tengan que ver con prácticas abusivas, injustas, inequitativas, con contaminar, con efectos sobre la naturaleza nocivos y sobre efectos sociales no deseados como la pobreza, la marginación, la exclusión y la discriminación. Y entonces se va a exigir al Estado que proteja y promocione los bienes públicos, que represente y defienda los derechos de los ciudadanos en el largo plazo, asegurando a las generaciones futuras una vida digna, y por lo tanto aparecen estas demandas sobre la protección social, sobre el trabajo digno, sobre el derecho a la educación, a la vivienda. Y por lo tanto los ciudadanos se van a constituir
en diferentes formas para también tener sus propias organizaciones que den cuenta de estas demandas sociales y que impliquen esta convivencia más ecuánime. Y esto va a estar organizada. Y la demanda va a ser prosperar, pero prosperar todos perpetuamente. Y por lo tanto, este prosperar todos perpetuamente va a tener algunas dimensiones. Y estas dimensiones para ser sostenibles van a tener que ver con lo social, con lo económico, con lo medioambiental y con lo cultural. En lo social vamos a ver esta demanda de cómo todos justas y equitativamente se garantizan ciertos derechos y ciertas protecciones, ciertas oportunidades, cómo eso está de alguna manera garantizado. Cómo esto en lo económico tiene que ver con que las personas y las empresas satisfacen sus necesidades, pero de modo que se generan beneficios para todos. Cómo medioambientalmente mantenemos y protegemos y restauramos el ecosistema y cómo somos parte y cómo es parte de las empresas y de las personas. Y en la dimensión cultural, cómo protegemos y valoramos la diversidad cultural, cómo la comunidad mantiene su identidad, su cultura, sus tradiciones, y esto no está afectado por la actividad empresarial. Así que este problema de lo sostenible versus lo insostenible lo vamos a tener presente en todo el ámbito de las decisiones y por lo tanto en el ámbito del diseño de la estrategia. Vamos a tener este típico como mirada de lo sostenible y de lo insostenible, cómo eso se puede trabajar y cómo la primera parte de una estrategia social aborda lo que llamamos la estrategia sostenible. La estrategia sostenible va a estar basada en la generación de valor. Y esa generación de valor va a ser valor económico, ambiental, ético y social. No se va a entender una generación de valor en una sola dimensión. Va a tener esta multidimensionalidad y va a ser de esta manera. Y por lo tanto, la característica más relevante de la estrategia sostenible es el compromiso de crear una unidad, producto, servicio, proceso que permanezca en el tiempo, pero sobre esta base del contrato colectivo que está suscrito. Este contrato en donde existen ciertas condiciones que están dadas y que las partes se comprometen. Y por lo tanto, en el diseño de la organización, de la empresa emergente, existen pocas fronteras con el entorno. Más bien se ha modificado y ha disminuido esa frontera y por lo tanto estas exigencias de transparencia, ¿cierto?, para el desarrollo y la ejecución de cualquier estrategia que se quiera seguir en torno a los negocios va a estar muy permeada por la estrategia social que las organizaciones tengan. Así llegamos a nuestra definición de hoy día de qué es lo que es una estrategia social. Una estrategia social la hemos definido como la capacidad de identificar, gestionar y administrar las expectativas de los diferentes stakeholders, compatibilizándolas con las de la organización, alineando a ello la misión y los servicios y productos que la misma produce. Y la estrategia social se desprende de lo que hemos hablado hasta ahora del concepto de sustentabilidad organizacional, crea valor social y acompaña la estrategia de negocio, acompaña el desarrollo y el crecimiento de la entidad. No se entiende escindida de la estrategia de crecimiento de la empresa. Austin fue el que diseñó el concepto de generación de valor social. Él decía
que cuando el valor económico se producía no acompañado del valor social, lo más probable es que eso fuera finito en el tiempo. Y por eso decía que el valor social y el valor económico se producían al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque el valor, cuando hay generación de valor social, hay disminución de los espacios de incertidumbre. ¿Y por qué? Porque el valor social se reparte equitativamente entre todos. Es decir, el valor social, más que beneficiar a uno en particular, tiene la característica que se reparte entre todos. Por lo tanto, una forma de que la estrategia social esté apoyada es que, como acompaña a la estrategia de negocio, lo que hace es que genera valor económico al mismo tiempo que genera valor social. Y nosotros hemos determinado, ¿cierto?, de que eso hay que agregarle dos tipos de valor que exige hoy día el ejercicio, y que es el valor medioambiental y el valor ético. Esa generación de valor está a la base de la capacidad de identificar, gestionar y administrar estas expectativas de los stakeholders, que es lo que hace la estrategia social. Por lo tanto, una estrategia social acompaña la estrategia de negocios de la organización, y nosotros decimos permite construir una ventaja cooperativa. ¿Qué es lo que es una ventaja cooperativa? Nosotros conocemos bien la ventaja competitiva y sabemos que la ventaja competitiva es la característica diferencial que posee la organización, que le confiere la capacidad de alcanzar un rendimiento superior en el largo plazo. Sabemos que eso, que generalmente está en el exterior, y sabemos cómo es eso. Pero ¿qué es la ventaja cooperativa? Es la característica diferencial que posee una organización junto a otras. No se concibe en ella misma sola, que le confiere la capacidad de alcanzar rendimientos superiores, agregados o colectivos en el largo plazo. Esta ventaja se logra desarrollando nuevos mercados, descubriéndolos, creándolos. Se manifiesta en la buena reputación, en productos y servicios de calidad garantizada, independientemente de su precio mayor o menor, pero que representen realmente los costos de producción del bien, por ejemplo. Entonces, la ventaja cooperativa no hace que sea posible para una empresa sola, sino que lo hace junto a otros. Esto es bien complejo, porque el dilema de la cooperación o la competencia nosotros lo conocemos y conviven. No existe la cooperación sola o la competencia sola. Son parte de un continuo, donde en un extremo está la competencia y en el otro extremo está la cooperación. Y nosotros nos movemos en ese continuo. Y por lo tanto no representa un dilema entre la competencia y la cooperación, sino más bien qué es lo que podemos hacer en ese continuo para que esos dos extremos, que son ambos polos, no secuestren nuestra capacidad de instalación en una estrategia sostenible en el tiempo. Y por lo tanto, cómo esta lucha entre la competencia y la cooperación, que necesariamente debe existir, se produce en un ganar-ganar. Y nosotros lo vemos expresado esto, pero bien gráficamente, en el dilema del prisionero, ¿cierto? En donde la falta de cooperación o el uso solo de la competencia produce diferentes resultados. No siempre los resultados son mejores cuando yo no estoy dentro del continuo. Y esto es lo que hace pensar en la cooperación como la base también de la estrategia sostenible y del diseño de la estrategia social. ¿Cuál es nuestro tercer elemento en el desarrollo de una estrategia social? La confianza.
¿Por qué? Porque la cooperación intenta asegurar un grado, como lo hemos dicho, de ecuanimidad, de legitimidad, de preocupación. Se podría decir que el propósito de la cooperación es el beneficio mutuo. Pero para lograr que eso ocurra, que de verdad ocurra, que el beneficio mutuo esté presente, necesitamos que los integrantes de la relación compartan normas y valores y puedan relacionarse justa y equitativamente nuevamente. Y eso que hace que emerja la confianza. La cooperación puede funcionar en un colectivo de individuos que cumplen ciertos requisitos y por lo tanto que se dé la reciprocidad, la obligación moral, pero ahí está la confianza. La confianza que es, que ya lo decía Luhmann, que es un bien que se construye, que no está disponible solo sin construcción. Y ahí recordé que lo que decía Arrow, frente que, aunque más no fuera, la confianza tiene un importante valor pragmático. En un sistema social, la confianza es el lubricante básico y más eficiente. Un grado adecuado de fe en la palabra de los otros nos ahorra gran cantidad de trastornos. Desafortunadamente, decía Arrow, no es un bien que se pueda comprar. La confianza y sus valores afines, como la lealtad y la veracidad, son ejemplos de lo que los economistas denominan externalidades. Son bienes commodities, tienen un valor económico real y práctico, incrementan la eficiencia del sistema, permiten producir más bienes o más de cualquier tipo de valores que tengan una alta estima, pero su comercialización en el mercado es técnicamente imposible y carente de significado. Esto nos lleva a pensar que la confianza es uno de los elementos en los cuales tenemos que trabajar. ¿Y por qué? Porque la confianza es una apuesta al futuro que se basa en el pasado. Y como se basa en el pasado, es lo que estábamos hablando, se construye, no se obtiene en la inmediatez. Y por lo tanto, uno crea confianza en tiempos de calma y para luego girar sobre esos fondos cuando necesita administrarla en el trabajo con otros. ¿Cómo construimos el capital confianza? El capital confianza actúa como esta necesidad de responder a las expectativas que tienen los stakeholders, pero responder de una forma en donde se pueda mantener una alta competitividad y en donde este entorno social complejo lo podamos manejar. ¿Cómo manejamos este entorno social complejo? Nosotros decimos, manteniendo la alta competitividad en el continuo de la cooperación competencia, pero diseñando esta estrategia social que genera valor, y ese valor generado lo que hace es acompañar y alinear entre sí la estrategia de negocio con la estrategia social. El capital de confianza se da en el mundo social y se crea entre personas, entre instituciones, entre empresas y sus vecinos, etc. Vivimos en un mundo instantáneo, en un mundo donde todos los ojos están puestos en nosotros, donde la globalización además fue acompañado de la interconectividad, y esa interconectividad hoy día nos dice que con un simple tweet podemos cambiar una elección, ¿cierto? Que un WhatsApp de 6 o 7 amigos cercanos puede desencadenar una protesta masiva, que un TikTok hecho en la casa de una persona puede aglutinar a millones de simpatizantes, o que un me gusta puede cambiar el devenir de las cosas, un dedo para arriba puede hacer miles de cosas. La sociedad
hoy día es instantánea y tiene 1000 ojos vigilantes. Hoy día yo estoy hablando sobre la estrategia social y estoy tratando de comunicarles a ustedes un constructo que hemos desarrollado para poder mirar las relaciones de las empresas y las personas y socialmente cómo articular los negocios y el devenir de la sociedad. Y está en YouTube, ¿cierto? Y está siendo visto y será visto por muchas personas. ¿Qué es lo que nos indica esto? Esto nos indica que estas especies de demandas lo que tienen es una creciente necesidad de inclusividad. Las personas necesitan que confíen en ellas, las empresas necesitan que confíen en ellas, el Estado necesita que confíen en él. Estamos en la era del muéstranos, involúcrame, valórame. Esos son los parámetros que existen. Es como nuestro contexto, ¿cierto? Es como nuestro ecosistema en donde nosotros estamos, es la lectura que hacemos de ese ecosistema, y para interrelacionar con ello, para construir esta estrategia social, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Las herramientas que tenemos yo las voy a agrupar en dos grandes como clústeres, ¿cierto? El primero va a ser la gestión de los impactos. Y cuando hablamos de gestión de los impactos, lo que más vamos a hablar es de mitigar. Ese va a ser como un clúster. Y después vamos a tener otro clúster al que le vamos a llamar propuestas de valor compartido, donde aquí vamos a generar oportunidades de colaborar. El primer clúster va a ser reactivo. El segundo va a ser proactivo. ¿Vamos a usar los dos? Sí, siempre vamos a usar los dos. Pero tenemos la posibilidad de articular la estrategia combinando cómo vamos a usar cada clúster dependiendo de cómo diseñamos el acompañamiento de la estrategia de negocio. Y por lo tanto, ¿qué es de cada uno lo que vamos a utilizar? De esa forma, cuando nosotros nos planteamos en qué alternativas podríamos tener, esto fue bien interesante y por eso estamos en esta asociación entre la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Trabajo Social y el Centro de Patrimonio de la Escuela de Arquitectura y Estudio Urbano. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que estos elementos que hemos visto nos han permitido desarrollar una metodología innovadora de involucramiento comunitario empresarial y que la basamos en todos los conceptos que hemos visto hoy día. Lo basamos en la confianza que genera el valor, la generación de valor. Uno genera valor cuando acompaña la estrategia de negocio y este valor implica que se genera valor social, pero no solamente que se genera valor social, también se genera valor económico, también se genera valor ambiental y también se genera valor ético. La generación de valor en esos aspectos lo que hace es que va construyendo, junto al desarrollo de la confianza, lo que llamamos ventaja cooperativa, que se instala en este continuo que la empresa persigue, que está dado por la ventaja competitiva. Y entonces empieza a desarrollarse en el continuo de la competitividad y la cooperación. ¿Cómo logramos este objetivo? Este objetivo lo logramos desarrollando esta metodología, pero esta metodología tiene herramientas que en particular combinamos de aspectos definidos. Una de las cosas es lo que tiene que ver con la mediación y el diálogo, técnicas de mediación y diálogo que hemos desarrollado por mucho tiempo basadas en la escucha activa, que se ha usado en las ciencias sociales, pero que hoy día tiene mucho que ver
con las tensiones explícitas o latentes que existen en la comunidad y en la capacidad de conectarse, en la capacidad de tener una participación vinculante respecto del devenir de los lugares donde las personas habitan, de los valores que quieren preservar la ciudadanía en general, técnicas de análisis, de monitoreo y gestión de proyectos sostenibles que hemos desarrollado y hemos tratado de ver, por ejemplo, desarrollando paneles de indicadores sociales que acompañan la estrategia de negocio y verlo en empresas en particular, en varios casos. Y en el fondo, fortalecer el trabajo con la comunidad, con la empresa, con las personas y con todos los stakeholders que tengan que ver con esta generación de valor. Que lo que termina, que su mayor desafío tiene que ver con su mayor desafío está relacionado con esta equidad y con esta justicia social que es la demanda que se impone en nuestro siglo. Eso. Hemos querido introducirlos en este tema. Espero que este haya sido un tema que los haya interesado y muy agradecida por su atención. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a ti, Paula, por entregarnos estos contenidos. Yo voy a dejar el enlace del diplomado donde tú eres jefe de programa. Vamos a dejarlo ahí un segundito para que lo puedan revisar. El diplomado en relacionamiento comunitario corporativo con sostenibilidad patrimonial. Y también voy a dejar los datos de los ejecutivos de admisión para que puedan hacer todas las consultas necesarias, tanto de contenidos que se las pueden traspasar a los profesores en caso que tengan, y también descuentos y facilidades de pago. Ahí hay un equipo dispuesto a atenderlos y a responder todas sus consultas. Los invito también a hacernos preguntas a través del chat a la profesora si quedó alguna consulta, alguna duda respecto a su exposición. Estamos aquí en este momento dispuestos a responder todas sus dudas. Ahí hay una manito levantada de Eduardo Beltrán. Eduardo, mira, vamos a ver la posibilidad, y ahí le pido a mi compañero Alberto para que habilite los micrófonos. Por lo general no lo hacemos, pero vamos a hacer una excepción. Danos un segundo para habilitar los micrófonos. Hola, están activados los micrófonos. Ya, Alberto, muchas gracias. Eduardo, si quieres hacernos tus comentarios o preguntas. Hola Paulina, muchas gracias. Bueno, primero que todo saludar, agradecer la invitación y también agradecer la gran exposición de Paula. Bien, sin duda me llamó mucho la atención en la forma, en la estructura, y quiero anclarme de eso para poder hacer una consulta a la experta. En algún momento habló de ciertas herramientas disponibles y separaba el ejercicio de la gestión de impacto a mitigar y las propuestas de valor compartido, bien, como un elemento proactivo. Me gustaría ver si de alguna manera eso te ha permitido o le ha permitido a ustedes como institución poder establecer acciones para la vinculación con el medio, que permitan propiciar ciertos ejercicios bien colaborativos donde haya un punto, un objetivo en común. Tal vez esa experiencia sin duda podría ser sumamente útil para otras instituciones que justamente van en vías de la realización y acreditación posteriormente. Eso, agradecido. Muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Sí, efectivamente, me ha tocado a mí la experiencia de tener, por eso yo pongo estos como dos grandes clases, porque hay muchas, me ha tocado la experiencia de ver varias empresas que su foco está siempre en la mitigación. Y entonces si uno diseña una estrategia social que tenga un foco que esté no tan solo en el clúster de la mitigación, sino en estas propuestas de valor compartido, pero no en términos
lo voy a decir así bien sinceramente, no en términos como de favorecer a la comunidad, no sé si me entienden, de repente hay esta mirada desde la empresa para, esto es cuando uno está mirando con, nosotros hemos eliminado el para, porque ese para no sirve, ese para no lleva a ninguna parte, es con las personas, con las comunidades, y entonces yo diseño de esa manera. Y cuando hemos hecho esos cambios, hemos visto resultados, y los resultados que hemos visto en general tienen que ver con las personas que se dedican al relacionamiento comunitario. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces a mí me ha tocado capacitar a muchas personas en el ámbito del relacionamiento comunitario, y muchas veces no tienen una batería de herramientas para trabajar. Entonces, ¿cuál es la estrategia que estoy siguiendo? ¿Cómo esa estrategia está alineada con la estrategia de negocio? Porque el relacionamiento comunitario no puede ir separado de la estrategia de negocio. No existe de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy combinando esos dos clústeres? ¿Cuáles son las herramientas que vienen de cada uno? Pero yo diría que la base de tu pregunta está en que el switch que hay que cambiar es que no es para, es con. Y trabajar con es muy difícil. Y por lo tanto, como es difícil, necesito de esta serie de batería, yo siempre digo, repertorios. Tengo una serie de repertorios y los voy utilizando a medida que voy armando los planes. Esa sería mi respuesta. Muchas Paulina, gracias, Paula, me queda muy claro. gracias, Eduardo. Si quieres, leo la pregunta de Patricio que dice: ¿qué pasa cuando la organización tiene la mejor intención de llegar a su zona de influencia por medio de valor compartido, apoyando, como se dice, enseñando a pescar, pero los beneficiarios no ven valor al fortalecimiento de capacidades, lo ven muy lejos y ellos quieren respuesta a corto plazo? Patricio, sí, pasa eso, pero aquí voy a ser súper sincera. Cuando leo tu pregunta, leo también un enfoque. Leo el enfoque de beneficiarios, leo el enfoque para, leo que la gente no ven ellos el fortalecimiento, no lo van a ver, porque no estamos con, estamos para. Entonces, una de las primeras cosas es cómo yo levanto lo que vamos a hacer y de qué forma lo vamos a hacer. Esto es súper importante porque la forma de trabajar, la forma de que los repertorios se despliegan con las personas es muy importante. Yo trabajo en relacionamiento comunitario, pero también trabajo en la formación de cooperativas. Y una de las cosas que siempre cuando uno va a formar una cooperativa, la gente dice no, porque eso no resultó, porque no sé quién se robó la plata. Todas las reuniones comienzan igual. Y entonces nosotros separamos lo que le pasa a la gente, lo que pasa con la organización. ¿Por qué me pasan esas cosas? Hagamos un análisis. ¿Por qué nos roban? ¿Por qué no tenemos confianza? Hacemos un análisis. Después que hacemos un análisis, ordenamos, utilizamos diferentes herramientas de orden de palabra, etcétera. Eso permite estructurar conversaciones, como digo yo, estratégicas. La estructuración de conversaciones estratégicas orientan que uno pueda trabajar con. Primero son las capacidades para trabajar con, y después uno despliega lo que sigue. Alguien me pregunta qué pasa con la construcción de confianza una vez que la empresa ya ha actuado de una forma poco colaborativa. ¿Es posible revertir esa situación construyendo y reparando lazos? Sí, sí es posible, y eso se ha visto, pero es un trabajo arduo. Como ustedes bien lo saben, la confianza cuesta mucho construirla y uno se demora un minuto en terminarla, pero la confianza, y esto es súper importante, es una construcción. Como se destruye, se construye. Y por lo tanto, profesionalmente uno la puede construir. ¿Qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener herramientas y técnicas que hacen que se construya confianza. La base de esto, insisto, es el enfoque que uno use. El trabajar con y no para es fundamental.
Gracias, Paula. A mí, Yanko Toledo me envió 5 preguntas, así que las voy a leer. ¿Ya? Primero, ¿qué rol jugará el Estado para generar ventaja competitiva en la sociedad? ¿Más o menos fiscalización o será un tipo de facilitador? O sea, nosotros seguimos esperando que el Estado tenga cada vez un rol menos fiscalizador, porque las empresas, las personas, los trabajadores, todas las comunidades estamos comprometidos en hacer bien las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que en los procesos donde se construye eso, el rol fiscalizador es muy importante. Porque si no existe el rol de fiscalizador, ¿quién garantiza la construcción de la confianza? Y muchas veces se espera que el Estado sea el garante de la construcción de confianza, y por eso la regulación es importante. Segunda pregunta, ¿cómo se logra el equilibrio entre la necesidad de beneficio económico, lucro de la organización versus las expectativas de los stakeholders? ¿Quién fija ese equilibrio? Aquí los relacionadores comunitarios son las estrellas invitadas. La generación de una buena estrategia social le permite sostenibilidad, le da impulso a la estrategia de negocio. Por lo tanto, un negocio competitivo solamente se funda en una relación con sus stakeholders que está en equilibrio, que es justa y equitativa. Si no, se van a producir todos los problemas que hemos visto y que nos anunciaron cuando empezó esta década. El 2000 todo el mundo hablaba de lo que venía y nadie quiso escuchar a nadie. Por lo tanto, ya tenemos toda esa información. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es gestionar esa información. ¿Y cuál es mi demanda? Mi demanda es que hagamos lo que está haciendo la Universidad Católica, que la gente de las ciencias sociales y la gente de la ingeniería y de los negocios trabaja juntas, no trabaja separada, porque la sociedad no es separada. Perfecto. ¿Tendrá algún impacto en la educación de jóvenes y niños para prepararlos? De todas maneras, nosotros somos los que damos este ejemplo. De hecho, la universidad, y debo reconocerlo, todavía sigue en estos estancos, en donde yo formo personas que están dedicadas al mundo de los negocios, formo personas que están dedicadas al mundo social, y esa formación todavía en silo no nos permite enfrentar en lo que nos demanda el mundo moderno. Y entonces, cuando llegamos a trabajar, nos damos cuenta que tenemos una serie de herramientas que no poseemos. Y un poco el desafío muchas veces de la educación continua tiene que ver con eso, que yo tengo la posibilidad de esos dos mundos poder compartir de otra forma, y por lo tanto ingenieros, trabajadores sociales, economistas están en la misma aula, porque justamente lo que hoy día nos desafía, ¿se acuerdan de la primera lámina que puse? No, los retos las herramientas que tenemos no nos sirven para los retos del presente. Entonces usamos las herramientas que tenemos y no tenemos las respuestas que tenemos que tener, porque esas herramientas ya no sirven. La cuarta pregunta, ¿hay políticas públicas que facilitan el nuevo mundo de la colaboración sistémica? Yo estoy segura que sí. Estoy segura que todavía tenemos problemas. ¿Y cuál es mi diagnóstico? Yo puedo estar súper equivocada, pero este es mi diagnóstico. Tenemos una transición entre una sociedad neoliberal y una sociedad de economía social. No sé si me entienden, que es como los polos. Y entonces tratamos de instaurar políticas sociales que vienen desde una mirada de la economía social, pero todavía tenemos instaurado muchas nociones liberales puras, neoliberales puras, y entonces se produce que el ecosistema no puede acoger eso. Voy a dar un ejemplo súper claro, yo que hago el mundo de las cooperativas. Es súper difícil que las cooperativas vivan en un entorno económico donde no existen las condiciones para su sostenibilidad. Entonces podemos tener mucho incentivo a la creación de la cooperativa, pero cuando la cooperativa está en el entorno, tiene cientos de problemas.
Las empresas sociales les pasa lo mismo. Me tocó escribir el diagnóstico del cuarto sector en Chile y las dificultades son siempre las mismas. El entorno contributivo, el entorno de la política económica, el acceso a la financiación. Tenemos muchos desafíos de ese estilo, pero nos tenemos que mover en esas condiciones. Por lo tanto, hoy día políticas económicas y políticas sociales no se pueden ver en forma escindida, se tienen que ver en conjunto. Y la última pregunta de Yanko Toledo. ¿Qué grado de participación puede tener una pyme en esta iniciativa o es solo para empresas grandes? Para todos, para todos, para todos está disponible. Y imagínense yo que trabajo en el micro. Mi mayor trabajo, yo trabajo con empresas grandes, he visto algunas empresas grandes que algunas personas están aquí presentes con las cuales he trabajado, y también con las cooperativas. Para hacer una cooperativa se necesitan 5 personas. 5 personas constituyen una empresa. Las empresas sociales tienen 12 personas muchas veces. Esto se puede hacer siempre, porque la generación de valor se construye siempre que tú generas valor económico. Siempre. Entonces, está disponible para todos. Estaba leyendo en el chat que nos llegaron más preguntas. Me parece que esta no la has respondido, de Álvaro Valenzuela. Dice, junto con agradecer la oportunidad de participar en esta charla, tengo la siguiente pregunta, bueno, duda para Paula. ¿Qué recomendación sugiere para definir las prioridades en las ayudas sociales? Hay muchas necesidades en la sociedad y gran variedad de fundaciones sin fines de lucro, pero los recursos de ayuda de las empresas son limitados. Totalmente de acuerdo, pero yo siempre que se me acercan muchas organizaciones no lucrativas de cómo relacionarse con las empresas para obtener financiamiento, siempre mi recomendación es la misma. A las organizaciones no lucrativas, tú no te puedes involucrar con una empresa para obtener financiamiento con la cual tú no estás involucrada con su línea de negocio. Eso no va a permanecer en el tiempo. Y lo mismo le digo a las empresas. ¿Cómo tú vas a hacer que esta asociación con esta ONG o con esta organización sea sostenible en el tiempo si esa organización no está involucrada con tu negocio, con tu línea de negocio, con tu estrategia de desarrollo? Esto es un ganar-ganar, pero aquí no se olvida que la empresa está para generar productos, servicios y existe para lucrar. Si aquí lo que se está diciendo es que el lucro se puede lograr en condiciones de justicia y equidad social, y eso se puede hacer. Entonces, lo que aquí estamos discutiendo es el cómo lo hacemos, y eso significa que trabajen profesionales que están capacitados para desarrollar en las más altas esferas, donde se deciden las estrategias económicas, las estrategias de desarrollo financiero de la organización, la estrategia social que la va a acompañar. Y en esa medida, tú te vas a parear con otros que son tus pares, no con cualquiera. Patricio Lascano nos pregunta qué rol juegan los municipios, que son las organizaciones más cercanas a las personas de una comunidad. Esto mirado desde la estrategia social. Totalmente, porque la red local provee de muchas cosas y además provee de un recurso que a mí me parece súper importante, que es como la geolocalización de lo que ocurre en un territorio. Los municipios tienen eso en su ADN, y por lo tanto todo lo que tiene que ver, por ejemplo, yo siempre pienso cuando miro el Pladeco de un municipio y miro la distribución de los barrios, tú inmediatamente tienes un diagnóstico de un territorio. El Pladeco siempre nos habla de la línea del tren que atraviesa una comuna, de por qué las comunas están divididas en 5 o en 4 según el Pladeco, por qué esos barrios están juntos, por qué esa gente, por qué esa historia, por qué esos beneficios. Y por lo tanto,
totalmente que los municipios son agentes primarios en todo lo que se articula. Y cuando yo hablo de una estrategia social que está articulada con distintos stakeholders, el municipio es un stakeholder primario, o sea, está ahí siempre presente. Ariel Muñoz dice, ¿podría reforzar las principales herramientas para generar la estrategia de valor compartido? Supongo que es una pregunta. Mira, es mucho más complejo de lo que vimos hoy día, pero en general las principales herramientas vienen de esta combinación de cómo yo, cuando tengo definida la estrategia de negocio, empiezo a construir la estrategia social, y si esa estrategia social necesita, como algunos de ustedes decían, reconstruir confianza, por ejemplo, yo tengo que tener algunas herramientas que están en el área de la mitigación, pero otras herramientas que están en el área de las propuestas. Bueno, ¿cómo articulo eso? ¿Cómo mientras mitigo empiezo a construir? O sea, se trata de estratégicamente construir. Diego Díaz, hola a todos, muchas gracias por la presentación. Paula, quisiera consultar sobre cómo se inicia esa construcción común sobre los conceptos de lo justo y equitativo. Creo que es particularmente difícil, siendo que son conceptos que van evolucionando en el tiempo, y cómo eso se puede instaurar en una planificación para lograr impactos de crecimiento mutuo. Súper buena tu pregunta, Diego, porque yo siempre que trabajo con la comunidad, siempre definimos cosas en común. Yo siempre digo, mira, yo estoy entendiendo esto, ¿qué entienden ustedes? ¿Ustedes entienden lo mismo que yo? Porque quizás lo justo y lo equitativo, cuando uno está trabajando con distintos stakeholders, tienen otra mirada que la que tengo yo. Siempre la verdad es un súper buen compañero. Siempre cuando uno se sienta en una mesa a trabajar cualquier tema que tenga que ver con otro stakeholder, uno siempre, yo por mi parte, pongo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, hasta dónde voy a llegar, cuáles son mis límites, cuáles son las limitaciones de las organizaciones. Generalmente represento una organización, por lo tanto yo no tengo una mirada espuria sobre lo que está ocurriendo, declaro la mirada que estoy teniendo. Entonces yo creo que todo eso se construye. Y las personas, cuando uno trabaja sobre esta base, las personas trabajan de buena manera. Esa ha sido por lo menos la experiencia que yo he tenido. Cristian Cortés nos dice, cuando estamos viviendo un proceso constituyente en donde tenemos una derecha de economía neoliberal que defiende, o dicho de otra forma, obstruye la estrategia o derecho social, y una izquierda que exacerba los derechos del Estado, que es válido y no lo colectivo, ¿cómo convivimos con estos paradigmas si todo apunta al yo, al capital? Bueno, lo iniciamos, ¿se acuerdan cuando yo decía, Castel decía que este siglo, el siglo XX, lo que nos había hecho era descolectivizarnos? Cuando nosotros nos descolectivizamos, lo que ocurre es que se rompe el tejido social. ¿Y qué le pasa a los relacionadores comunitarios? Que llegan a un lugar donde el tejido social está roto y quieren construir sobre eso. Yo no puedo construir. Mira, como estoy en una universidad católica, voy a usar una frase bíblica que yo siempre uso, que en vano se afanan los albañiles que construyen sobre arena. Y eso es absolutamente verdad. Yo no voy a construir nada si yo no tengo una mínima base de confianza y de tejido social. ¿Y cuál es el error que generalmente hacemos? Es que llegamos a un lugar, vemos que eso está así, y empezamos a construir sobre eso, y eso se desmorona, no tiene base sólida. Y entonces lo que nos pasa usualmente, y aquí me voy a tomar un minuto, Paulina, perdóname, usualmente nos pasa que nosotros somos esquivos al conflicto, esquivos al problema. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con gente y quiere rápidamente el problema, ya, pensamos 3 cosas y tenemos el problema definido. Yo siempre digo, el problema es la base sobre la que construimos. Problema mal formulado, solución que no sirve. Yo me demoro en construir un problema con alguien, con una comunidad, con distintos stakeholders, la mayor cantidad de tiempo la dedico al problema.
porque el problema es la zona incómoda, el problema es la zona de no confort, es la zona donde la gente no quiere estar. Entonces, cuando uno, por ejemplo, es relacionador, su mayor dedicación está en el mundo de los problemas, en el mundo de las insatisfacciones, en el mundo de los choques. Y por lo tanto uno debe aprender a manejar herramientas que hacen que pueda manejar el conflicto, porque la base del conflicto está la generación de la confianza. Yo no puedo generar confianza si subyace un conflicto. Por lo tanto, tengo necesariamente que trabajar eso para poder construir. Espero haber contestado. Sí, me llegaron dos últimas preguntas de Yanko Toledo, vamos a finalizar con ellas, ¿ya? ¿Existen experiencias en otros países donde se ha logrado una virtuosa vinculación, se ha medido su impacto social y económico? Mira, yo conozco particularmente de la empresa extractiva algunas experiencias australianas bastante exitosas. Es difícil eso porque a veces las medidas están dadas solamente por la generación de valor social. Entonces, muchas veces yo mido cuando la relación se produce y claro, genera valor social en el momento, pero si esa generación de valor social no es acompañada de generación de valor económico, ético, social, incluso político, las cosas se caen. Entonces, claro, a lo mejor una cosa que tuvo una intervención muy buena en un apartado del tiempo, cuando yo lo miro después ya no existe porque la generación de valor no fue sostenible. Y yo creo que aquí estamos como en foja cero. Estamos aprendiendo de esto, porque las herramientas que teníamos no nos sirven. Entonces ahora estamos combinando otras herramientas que nos están dando mejor resultado. Yo creo que estamos en la etapa incipiente, en la etapa emergente. No estamos en la etapa de como los ejemplos. Como que me cuesta. Te digo los australianos porque ellos tienen modelos de relacionamiento comunitario más avanzados y por lo tanto han experimentado más cosas y por eso tienen más medidas, pero yo diría que particularmente en la realidad latinoamericana es muy incipiente. Y la última pregunta, vivimos en un mundo de la inmediatez. ¿Se prevé una menor o mayor dilatación de un acuerdo? O sea, tenemos que lidiar con nuestro mundo, o sea, nuestro mundo es de la inmediatez. Piensen ustedes que lo que yo diga aquí va a quedar grabado para siempre. Antes eso no existía. Cuando yo estoy en clase, los estudiantes me graban, y eso se distribuye en diferentes partes del mundo, ocasiona, no sé, distintas realidades, distintas opiniones, pero yo creo que hay que lidiar con el mundo que a uno le toca. Particularmente lo llevo a mi vida diaria. Los estudiantes de hoy día no se parecen en nada a los estudiantes de hace 5 años atrás. Piensen ustedes que nosotros tenemos estudiantes hoy día que este es su primer semestre en la universidad, estuvieron en su casa, entraron a la universidad sentados en su casa. Entonces, la vida, el devenir de las circunstancias de hoy son muy diferentes. Muy diferentes. La variable, y es algo que nosotros abordamos porque es muy importante, la dimensión territorial, la dimensión de género, son dimensiones fundamentales en la construcción de una estrategia y que hace, no sé, 3 años atrás no tenían ningún significado. Hoy día tienen todo el significado del mundo. Yo creo que hay que pensar de manera diferente. Y el pensar de manera diferente supone conversaciones diferentes, supone que yo ingreso a contenidos diversos. Y un poco esa es como la mirada que nosotros tenemos. Es como yo obtengo estos contenidos diversos que me permiten ampliar el repertorio de lo que yo tengo. Yo siempre digo que se han fijado que cuando uno estuvo en la universidad o estudia cosas,
le empiezan a entrar como teoría dentro de la cabeza. Entonces como que uno tiene adentro una serie de carpetas y una serie de teorías. ¿Cuál es el problema? Que hay unas teorías que yo tengo adentro de la cabeza que me colonizaron mi cabeza y que ya no existen. Y entonces resulta de que me enfrento a las realidades organizacionales con las teorías que tengo colonizadas en la cabeza. Y ahí me doy cuenta que tengo un choque con la realidad. Porque, por ejemplo, yo en mi cabeza tenía la carpeta de los alumnos sacrificados, estudiosos y que leían. Esa carpeta me la tengo que sacar de la cabeza porque esa carpeta ya no existe. Bueno, ¿y por qué carpeta, en el fondo, reemplazamos esa? Entonces, nuevas conversaciones, nuevas cosas. Y como dice Yanko aquí, colaboramos o perecemos. ¿Por qué? Porque necesito incorporar nuevas herramientas y nuevos conocimientos que vienen de todas partes, de la ingeniería, de la arquitectura, del trabajo social, de la psicología, y eso es lo que nos va a demandar el mundo que viene.